Estamos empezando una nueva serie y estaremos hablando de las bienaventuranzas. Es muy posible que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado esto, ¿verdad? ¿Ha escuchado las bienaventuranzas? ¿Sí? Yo sé que sí, porque nos gusta reclamar las promesas, esas siempre están allí presentes. Pero la verdad es que estas bienaventuranzas son una parte en la Escritura que usted y yo vamos a encontrar que Jesús sube a un monte, se encuentra en un monte con sus discípulos y muchas personas que le seguían y empieza a dar una serie de enseñanzas bastante largas, usted las puede encontrar en Mateo y bastante profundas al mismo tiempo, también puede encontrarlas en el libro de Lucas y hoy estaremos usando todo esto en base a Mateo en el capítulo 5. Cuando nosotros hablamos de esta vida, una vida bienaventurada, es bien interesante que usted y yo podamos pensar en qué es lo que Jesús está tratando de decir, qué es lo que Dios nos está tratando de hablar, qué es lo que estamos apuntando a aprender en ese momento o qué es lo que Él estaba apuntando a enseñar en ese momento. Y cuando usted y yo nos acerquemos a ver lo que habla esta serie, vamos a darnos cuenta que Jesús estaba tratando de hacer un contraste entre una vida que puede ser común, regular o de alguna manera, y entre una vida que realmente es bendecida. Es una vida que realmente disfruta de todo el bienestar y la gracia que Dios coloca sobre la vida del creyente, sobre el carácter de cada uno. Y obviamente, cuando usted y yo vemos esta parte, Jesús está hablando acerca del carácter de cada una de las personas. Estas bienaventuranzas tienen una pequeña cualidad que van a apuntar a no tanto el comportamiento, sino el carácter que está detrás de las acciones que se realizan. Al carácter que está en la vida de la persona y lo que produce esto. Entonces es algo bien bueno que lo animo a que usted hoy pueda aprovechar. Y no solo hoy, sino durante las siguientes semanas, porque son varias bienaventuranzas. Así que le animo a que no se pierda ninguno de esos domingos, porque usted seguramente va a estar sacando algo de mucho provecho y beneficio para su vida. Ahora, cuando Jesús está hablando de estas bienaventuranzas, hay algo que constantemente refiere en ellas y que es que la consecuencia de estas es que el reino de Dios se acerca a la vida de la persona, o el reino de Dios es la respuesta, es la bendición que se recibe para una vida plena de cada persona. Y eso es bonito, porque no sé si yo le dijera, como el ejemplo de la semana pasada, si le regalo algo que va a ser de bendición para su vida, pues todos corren a la bendición, ¿verdad? No necesitamos preguntarlo. Cualquiera de nosotros iría a recibir y nos gusta poder recibir la bendición. Pero lo que Jesús nos va a hablar y nos va a mostrar y vamos a ir explorando es que usted y yo vamos a encontrar que esto requiere una interacción real. Algo en lo que usted y yo hacemos esfuerzo, algo en lo que usted y yo invertimos de nuestra vida, nada de lo material, sino lo interno que hay en nosotros. Y entonces ahí usted encontraremos algo muy valioso. Entonces, cuando usted y yo entremos a esta porción de la Escritura o a esta parte de Mateo, que habla Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, usted y yo normalmente vamos a encontrar... no funciona. Adri, ¿me ayudas con esto, por favor? Gracias. Usted y yo vamos a encontrar descripciones como estas. Cada bienaventuranza empieza así. Bienaventurados, por ejemplo, esta que estaremos viendo hoy, es los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, cada uno de los inicios de estas bienaventuranzas, por eso se llaman así, es que dice bienaventurados, tales, y para ellos es esta recompensa. Y entonces se convierte en algo, pues así, una secuencia de bendiciones, una secuencia de explicaciones. Pero creo que una de las grandes preguntas que usted y yo nos hacemos cada vez que leemos esto es ¿qué significa ser bienaventurado? Porque obviamente está allí, repetido como muchas veces. Y entonces, ¿qué respondemos a esto? ¿Qué significa ser bienaventurado? Otra vez. Ahí está. ¿Qué significa ser bienaventurado? Una buena pregunta para poder realizarnos. ¿Alguna vez ha pensado en qué significa esa palabra? ¿No? Imagine un perro. Un perro que anda... ¿Qué le pasa a un perro cuando se pone feliz?
mueve la cola, ¿verdad? Imagínense un perro con 2 colas. Esa es la idea. Alguien que es doblemente feliz, como un perro con 2 colas. La verdad es que la palabra bienaventurado viene de una palabra en el griego, que sé que no nos interesa saber griego, pero el significado de esa palabra en el griego sí nos interesa. Porque esa palabra se llama Macario y esa palabra dice que la persona que está recibiendo esto es dichosa y es bendecida por Dios. Dichosa y bendecida por Dios. ¿Usted se considera dichoso y bendecido por Dios? Ve. Entonces quiere decir que aquí estamos varios bienaventurados. No le voy a decir que somos muchos perros con 2 colas porque alguien se me va a ofender. Pero ciertamente estamos varios que consideramos que somos dichosos y bienaventurados de parte de la gracia de Dios. Y de verdad esta palabra en su contexto, en lo general que va hablando, habla de alguien que se siente, que siente una felicidad inmensa, que se siente realmente altamente favorecido por causa de Dios. Y esto es bien valioso y eso es bien bonito que usted y yo podamos pensarlo. Entonces cuando hablamos de esta bienaventuranza, estamos hablando de que la persona que experimenta esto sabe y está consciente de que es altamente bendecida por Dios. Y se siente gozoso, se siente feliz, se siente contento de tener esto. Pero algo que esta palabra y este bienaventurado también nos ayuda a entender es que esto no es algo temporal, no es algo que se pierde. No es algo que usted y yo podemos simplemente perder el contentamiento por eso. No es como cuando usted y yo salimos de aquí, todos sonando el estómago, almorzamos algo delicioso y uno en ese momento se siente contento, satisfecho, ¿verdad? Pero ya pasan unas 2, 3 horas y otra vez tienes hambre y ya pasó la alegría de ese momento, pasó la alegría de tu hamburguesa. Y entonces uno necesita nuevamente llenar ese combustible, ¿verdad? Bienaventurados está hablando todo lo contrario, no es algo que se pasa ni que se pierde, sino es una posición que usted y yo recibimos en Dios y que realmente nos llena de un contentamiento, nos mantiene así. Entonces pregúntese que usted me dijo hace un momento que se siente dichoso y felizmente bendecido por Dios. ¿Acaso esa felicidad se pasa? Porque si se pasa, realmente no es bienaventuranza. Tal vez es un contentamiento por algo que usted sintió o por algo pasajero que recibió. Pero la bienaventuranza es algo más profundo y yo anhelo que todos los que estemos aquí podamos experimentar en cada una de estas áreas de nuestra vida esta situación. La bienaventuranza no depende de lo que poseemos, no depende de lo que usted tiene, no depende de lo que se comió, no depende de lo que se divirtió, no depende de nada, ninguna de las cosas. Como dice, ¿no? Nadie nos quita lo bailado después de hacer algo, pero no depende de eso. No depende de las cosas que experimentamos a un nivel natural, sino depende de quién viene y de dónde hemos recibido lo que tenemos. Eso que usted y yo hemos experimentado. Y entonces ahí cobra un sentido distinto. Ahí cobra un sentido más profundo. Ahí cobra un sentido en el cual Dios forma parte importante de esto. Ahora, cuando usted y yo leímos la pequeña porción de hace un momento que decía bienaventurado, continúa diciendo algo. Dice, bienaventurados en esta primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Y yo no sé si a usted le pasa estas cosas, pero yo cuando leo la Biblia, a veces me rompo la cabeza. Porque cuando leo bienaventurados los pobres de espíritu, primero no entiendo a veces qué es bienaventurado. Y luego agarro y leo pobres de espíritu, algo más difícil todavía que entender bienaventurado. Entonces, ¿qué hago? A veces digo, sí, qué bonito lo que dijo el pastor, pero a veces no, yo tampoco entiendo. Y la idea es que usted y yo podamos salir hoy recibiendo y abrazando y comprendiendo esto que dice la Escritura. Porque ciertamente usted está en una situación, usted está pasando algo, yo también, cada uno de nosotros tiene una forma en la que está viviendo, un contexto en el que está experimentando cosas, pero ciertamente Dios puede aplicar esto en su vida y en mi vida en este tiempo actual. Entonces, tal vez la segunda buena pregunta que nos competiría hacernos hoy es tratar de descifrar qué significa pobre en espíritu. Porque si usted y yo lo leemos bonito, claro, encontramos algo bien agradable, pero realmente no vamos a entender.
Ahora, ¿qué significa este pobre de espíritu? Y otra vez lo voy a llevar a una palabra griega que no tiene sentido para ninguno de nosotros, pero que su significado es importante para que usted y yo podamos disfrutar de entender esto. Y no es que usted tiene que aprender griego, no, para nada. Usted simplemente con poder leerlo y tal vez buscando en un diccionario ahí en la Biblia va a encontrar esto mismo. ¿Y qué dice esta palabra? Tojos. Más rara, le dije, es más extraña que la otra. Tojos. Pero lo que pasa es que esa palabra describe a alguien que es pobre a un nivel absoluto y a alguien que es básicamente en este sentido de ser mendigo o ser pordiosero. Pero lo que implica de esta palabra no es que sea esta descripción absoluta y decir usted tiene que llegar a ese estado para poder alcanzar el reino de Dios. No, para nada. Sino lo que más bien está tratando Jesús de decirnos, y esta palabra de ayudarnos a entender, es que lo que en conjunto este pobre espíritu quiere decir, alguien que no posee nada, pero que es consciente de su estado de necesidad absoluta. Y eso cambia mucho el sentido. Entonces, cuando usted y yo leemos esa porción de bienaventurados los pobres en espíritu, dice, qué dichoso, qué feliz, qué contento, qué bendecido de parte de Dios se siente el que no posee nada y está consciente de su necesidad. Eso cambia, ¿verdad? Eso es algo distinto y eso es algo mucho más profundo de entender. Ahora, la gran pregunta es cómo usted y yo entendemos esto. Porque cuando está hablando de esta proeza espiritual, cuando está hablando de que reconozcamos que no tenemos nada, no está diciendo que usted no tiene nada de capacidad de algo bueno para entregar, porque ciertamente todos tenemos virtudes y talentos que Dios mismo nos ha dado. Entonces no se refiere a eso. Tampoco se refiere a ese sentido falso de humildad, que usted y yo podemos sentir, no, yo soy una mosca muerta, yo no puedo hacer nada, pero bien sabe que puede hacer algo. Y no se refiere a eso tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere este pobre espíritu? ¿A qué significa que usted y yo seamos conscientes de que no poseemos nada y que tenemos una necesidad absoluta? Si recuerda la semana pasada, hablamos un poquito de la justicia de Dios, hablamos un poco de la santidad y hablamos también en general de que Dios nos salva, ¿verdad? Y cuando usted y yo estamos implicados en esta relación con Dios y en una realidad en la que usted y yo sabemos que cometemos pecados, hay poco o nada que podemos hacer delante de ello. Porque ciertamente, aunque usted y yo queremos dejar de pecar, ¿verdad que pecamos? Sí. Y no estoy mintiendo, todos lo hacemos. Aunque seamos conscientes, aún seguimos luchando con esta carne. Entonces, lo que Jesús está tratando de decir en esta parte, está tratando de guiar a cada una de esas oidores de este mensaje, en que usted y yo somos bienaventurados cuando usted y yo reconocemos que no es por nuestras buenas acciones que podemos ir al reino de Dios, que no es por nuestras buenas virtudes que usted y yo podemos ir al reino de Dios, que ni siquiera es por cuán bonitos somos, porque aquí hay muchas personas muy bonitas, ¿no? ¿O todos somos feitos como yo? No, todos son bonitos, ¿verdad? En contraste, para que usted se sienta bien. Dios está tratando de ayudar a que nosotros podamos entender a través de Jesús que no hay una manera en la que usted y yo, en la condición del pecado, en la condición natural del ser humano, podemos salir triunfante delante de una área que necesita una reparación, una sanidad de parte de Dios. Y entonces, cuando usted y yo nos acercamos a Él, es bueno, lo que está diciendo Jesús, que reconozcamos que en esto no tenemos algo que ofrecer. Que si estamos en manos de Dios, sí hay mucho que podamos dar. Pero pues así, haciendo bien sincero, usted y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. Aunque hagamos muy lindas y buenas acciones, eso no nos hace entrar al reino de Dios, porque su palabra ha sido bien explícita. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de esto. Y entonces Él nos da una oportunidad, nos permite acercarnos y entrar en esa relación con Dios, de una dependencia de Él. Pero yo sé que esto todavía queda así como en el aire, ¿no? No hay como una manera de cómo usted y yo lo asentamos y entendemos qué significa realmente este pobre espíritu. Entonces le voy a dar unos ejemplos.
Unos ejemplos que aquí tenemos en una agradable imagen. Bueno, necesaria y total dependencia de Dios. Pero aquí nuestros buenos amigos que se están tomando una selfie allí en el Antiguo Testamento son Moisés, son Isaías, son Pedro y el rey David. No me diga cuál, yo me imagino que el rey David es el que tiene la cámara, porque era bien buena onda, la verdad. Pero los demás, no sé, estoy confundido tratando de descifrar cuál es cuál. Pedro tal vez el más del costadito, Moisés por el báculo, ¿no? La vara. Entonces, por definición, el de los lentecitos de atrás era Isaías. Ya le pusimos cara a cada uno de nuestros profetas y reyes del Antiguo Testamento. Pero es bien interesante porque cada uno de ellos, en algún momento de su historia, tuvo una expresión hacia Dios, tuvo un reconocimiento de esto que le digo, de esa pobreza de espíritu, de esta realidad de que sin Dios nada somos. Y no le estoy hablando de personas cualquiera. Le estoy hablando de un rey que tenía absoluto poder sobre un ejército, sobre una nación, y fue uno de los reyes que más conquistó. No le estoy hablando de alguien que no tenía y sabía que tenía poder. Él sí tenía, y aún así reconocía delante de Dios que él necesitaba de él. Moisés guió al pueblo de Dios a salir de. ¿Usted vio los milagros que hizo Dios a través de las manos de Moisés? Imagínese si usted y yo sabríamos que levantando esto y golpeando esa vara, ¡puf!, se abre el mar. Yo vería a muchos jugando en el Lake Monroe, ¿no? Aquí, a Franco, ¡pah! Y ¡puf!, el agua ahí corriendo por todo eso. ¿Se da cuenta? Usted y yo tendríamos mucho de qué poder confiarnos en nosotros mismos, con las capacidades, con el poder, con lo que Dios está reposando sobre nosotros. Pero entonces Moisés en una ocasión le dice al Señor, y si usted le voy a decir la cita para que usted la pueda guardar si es que está escribiendo, en Éxodo 33:15, cuando el pueblo va a avanzar y Dios no les da instrucciones y el pueblo está como de ya Moisés, vámonos, muévete, tenemos que salir de aquí. Él habla con Dios y le dice, Dios mío, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Por qué? No era porque él no tenía el poder, él había visto 10 plagas salir por sus palabras, él había visto partirse el mar rojo. No era que él no tenía algo que poder ofrecer allí, sino que esta persona estaba consciente de que no era él, de que era Dios en y a través de él. Y entonces él dice, no, Dios líbrame de que yo esté tomando las decisiones. Si tú no vas delante de mí, por favor, no me dejes moverme. Yo necesito que tú seas el que vaya delante de mí. ¿Qué está reconociendo? Reconociendo que no hay algo en él, aunque tenga muchas virtudes y capacidades, no está colocando su confianza en sí mismo, sino está colocándola en las manos de Dios de manera real. Me pregunto, ¿cuántas decisiones usted y yo tomamos a día? ¿Y cuántas decisiones usted y yo las tomamos en nuestros propios atributos, en nuestra suficiencia, en lo que usted y yo creemos que somos buenos? ¿Y cuántas de ellas, como Moisés, decimos, uy no, Dios mío, si tú no vas delante de mí en esto, por favor, yo no me quiero mover? ¿Verdad que tomamos muchas decisiones confiando en nuestro poder, pequeñito que es? Y entonces usted y yo necesitamos ver lo que Moisés vio. Isaías en una ocasión dice que él estaba orando, pidiendo que Dios le pueda dar una palabra para el pueblo, porque lo que hacía un profeta era guiar al pueblo de Dios. Y él está orando y dice que tiene como una visión, como un momento en el que cierra los ojos y se encuentra delante de la presencia de Dios. Y el momento en el que pasa esto, él dice estas palabras. Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de inmundos labios, o sea, un hombre pecador, mentiroso, caído, mis ojos están viendo a Dios. ¿Por qué dijo eso? No es porque hizo un bonito eslogan y dijo, esto va a sonar buenísimo cuando escriban la Biblia, ¿verdad? Sino que dijo, estaba reconociendo que en él había algo que estaba roto, que estaba quebrado, el pecado en su vida, y estaba delante de un Dios viviente, del Dios maravilloso que estaba obrando en su vida. Entonces sí hay algo distinto. Pedro caminó con el Señor, estuvo junto a él, y en un momento, cuando él estaba delante de Dios, delante de Jesús, hablando con él, Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, aquí ya no puedo más, aléjate de mí, por favor,
porque yo soy un hombre pecador. Yo ya estoy. Ya no logro ir más allá. Quiero hacerlo, pero es que aquí hay mucho pecado. Dale la chance a otro si quieres. Que otro lleve la batuta y que siga. Pero yo ya no. Y él estaba, ¿qué? Quebrado, reconociendo la situación de incapacidad que tenía. Y por último, lo que le mencionaba David. David muy textual lo dice. Crónicas. Si usted quiere saber qué era lo que pasaba en la situación de los reyes, Crónicas, exactamente como dice su nombre, son las crónicas de los reyes. Lo que sucedía, escribían. Y estas crónicas de David nos dice que en un momento, él hablando con Dios le dijo esto: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Él estaba reconociendo, una vez más, él era un rey. Pero él estaba reconociendo que todo lo que recibía de Dios venía por causa de él, que en él no era el que había el poder, no era el que había la autoridad, no era que había la sabiduría, no era que había todo esto, y sin embargo él guiaba una nación. Él estaba reconociendo que era en las manos de Dios, estaba reconociendo que había pobreza en su espíritu, así como los anteriores personajes que usted y yo vimos. ¿Qué tenían en común ellos? ¿Qué era lo común que usted y yo podemos encontrar en la vida de estas personas? Todos estaban reconociendo en alguna medida que eran pobres en espíritu. Distintas situaciones, distintos contextos, distintas situaciones como usted y como yo, distintos contextos como usted y como yo, pero cada uno de ellos estaba reconociendo. Distintos lugares, porque aquí no todos van a la escuela, ¿verdad? ¿Quiénes van a la escuela aquí? ¿Nadie va a la escuela aquí? Estamos en un problema. Bueno, hay muchos jóvenes que no van a levantar la mano, pero van a la escuela aquí. Quienes están trabajando en un área como construcción, quienes están trabajando en otra área como limpieza, quien está trabajando tal vez en manufactura, quien está trabajando en otros lugares, quienes tienen hijos, quienes no tienen hijos. ¿Se da cuenta? Hay muchos contextos muy variados donde usted y yo podemos encontrar una distinción. Pero en todos ellos, Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y usted y yo podemos reconocer que hay algo en nosotros que sí, con humildad, hay una conciencia de que hay una pequeña ruina espiritual en nuestra vida. Hay algo que usted y yo no le logramos dar al blanco. Pero eso no quiere decir que al reconocerlo usted y yo salgamos de aquí hoy día como de, el pastor me quitó las ganas de vivir. No. Sino más bien que usted y yo podamos tomar aliento, porque algo también en común que tenían todos estos 4 personajes y que anhelo que usted y yo podamos tener en común con ellos, es que todos ellos reconocían y tenían y ponían su fe en Dios. Y sabes, reconocerte sinceramente que no tenemos la capacidad no es algo incorrecto. El mundo nos dice que tú y yo no debemos hacer eso. El mundo nos dice que tú y yo debemos subirnos en nuestro ego y inflar el pecho y mostrarnos como inconmovibles y no mostrar nada de detalle en el cual haya debilidad en nosotros. Pero cuando tú y yo encontramos quién es el que recibe el reino de Dios, más bien es el que reconoce su debilidad, más bien es el que reconoce que no tiene la capacidad de poder hacer y que busca refugio en un Dios tan grande y poderoso que nos ha entregado con amor y nos está tratando de atraer cada momento delante de Él para que podamos entender y vivir una vida distinta. ¿Te das cuenta que el concepto del mundo no aplica allí? Entonces tú y yo encontramos que ellos tenían fe. Y sabes, Santiago 2:5 dice esto: escúchenme, amados hermanos, está hablando Santiago. Y dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que prometió a quienes lo aman? La misma palabra pobre allí es la misma que le expliqué que está hablándose en Mateo. Esa misma palabra en la que no está refiriéndose al que no tiene nada material, sino al que no tiene nada en lo espiritual. Y sabe, yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra historia nos sentimos. Sabemos que hay una incapacidad,
querramos reconocerla públicamente o no, eso es distinto. Es muy distinto. Es muy distinto a pararse y decir, yo reconozco y sé que no hay nada en mí que me pueda salvar. Eso es distinto. Pero ¿sabe? Yo sé que cada uno de nosotros reconoce, porque sé que cada uno de nosotros en alguna medida al estar en este lugar está consciente de que hay un Dios viviente, está consciente de que está viniendo a buscar, aprender y conocer de un Dios al que quieres conocer, porque si no, no estarías aquí, estarías durmiendo, estarías en IHOP comiendo o estarías en el parque, en la playa, en algún otro lugar. Pero tú estás aquí porque reconoces que Dios está hablando a tu vida en alguna medida. Y sabes, y sé que cada uno de nosotros cuando está delante de Dios buscando en oración, en la intimidad de nuestro corazón, reconoce que hay esa necesidad. Porque si no, no orarías. Porque si no, querría decir que tú tienes el poder para poder solucionar. Pero cada vez que tú y yo nos acercamos en oración, y hablaba eso con Sebastián esta semana, cada vez que tú y yo nos acercamos en oración, estamos reconociendo que no tenemos la capacidad y por eso llevamos voluntariamente delante de Dios nuestra necesidad. Dios mío, aquí estoy, no puedo. Y entonces tú y yo necesitamos y logramos reconocer que la verdadera riqueza está en Dios. Y sabes, esa herencia viene como parte de ¿qué? Viene como Jesús en tu vida y en mi vida. Viene como el poder vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Ciertamente hay cosas que se cumplirán más adelante, que no todo está. Y de hecho la lucha contra el pecado, un día seremos perfectos, hasta ahorita no. Pero ciertamente dentro de todo eso, tú y yo somos llamados a acercarnos primeramente a ese reino de Dios, a buscar su justicia, a abrazar a Él. Y esto permite que tú y yo vivamos una vida distinta. No por lo que hacemos, sino por la posición en la que somos colocados por causa de Dios. Y aquí te doy el último ejemplo para que tú entiendas. Y yo sé que lo van a entender más los papás. Pero cuando tú tienes un hijo, ¿qué pasa con tu hijo? Tú lo proteges, ¿verdad? Lo cuidas, lo ayudas. Pensé que también lo van a entender los hijos. Tú estás allí delante de él. Y cuando él tiene una situación, cuando enfrenta una situación en la escuela, cuando enfrenta una situación en cualquier contexto, está jugando en el parque y hay un niño que lo hace caer, ese niño no está solo, ¿verdad? Tu hijo no está solo. No es que está saliendo a pelear una batalla solito contra el mundo. ¿Por qué pasa? Aunque él está en ese momento, allí solito, chiquitito, hay un gigante que está detrás de él. Y la posición de tu hijo no cambia porque el hecho que él esté en el parque, en la escuela, en otro lugar. Él sigue siendo tu hijo, ¿verdad? O cuando sale de la casa firma una cláusula en la que dice, mientras estoy en la escuela, mi papá no se hace responsable de las cosas que yo hago. No, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario. Tú estás más atento, yo estoy más atento, estamos más cuidadosos de ellos. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, pasa esto. Tú y yo creemos que estamos caminando en un mundo solos, pero detrás de nosotros hay un gigante. Y el hecho de que tú no estés aquí dentro de las 4 paredes de la iglesia, no quiere decir que Dios no está contigo. No quiere decir que Dios no está en ti. No quiere decir que Dios no está como con Moisés, caminando junto a Él, como viendo al invisible, decía Moisés. Pero para que tú puedas verlo y vivirlo, tienes que tener fe y creerlo. Y lo mismo pasa con tu hijo y con mi hijo. Si tú le preguntas cualquier cosa a mi hijo, él te va a responder mi papá o mi mamá. ¿Verdad? Una de las dos. Y me imagino que si yo le pregunto cualquier cosa a tu hijo o a sus hijos, me van a responder mi papá o mi mamá. Mi mamá ha dicho, mi papá me ha dicho. Mi papá me ha enseñado que es así. ¿Pero acaso es eso porque nosotros hagamos un excelente trabajo? No. Eso es porque cada persona, cada niño, confía plenamente en sus padres. Y eso mismo es lo que tú y yo tratemos que tratar de emular con Dios. ¿Sabes? Dios te ama completamente.
El problema no está en que Dios te ama. El problema no está en que Dios está obrando esto. Y el problema no es en que Dios no quiere entregarte el reino de los cielos. Y el problema no es en que Dios no quiera bendecirte. El problema está en que tú y yo a veces no le creemos. Y cuando no le creemos, preferimos creernos a nosotros. Lo que tú y yo creemos que hacemos bien, lo que tú y yo creemos que podemos dar, lo que tú y yo creemos que es sabio en ese momento, lo que tú y yo creemos que está en nuestro poder para poder realizar. Pero realmente, si tú y yo nos damos la vuelta como estos personajes y le decimos, Dios mío, no había sido tan así, por favor ayúdame, ciertamente el reconocer que somos pobres en el espíritu abrirá que Dios pueda bendecir nuestras vidas y tú y yo encontraremos una vida de mayor y verdadera felicidad, gozo y contentamiento en Él. Así que quiero pedirte que me acompañes a orar. Regularmente entramos y cantamos unas canciones después de esto y participamos de la cena del Señor. Y ese proceso es un buen tiempo para que tú y yo podamos meditar en lo que acabamos de hablar. Pero quiero pedirte que podamos empezar eso con una oración y que tú puedas pensar y meditar en tu corazón si realmente esto de ser pobre en espíritu está como algo activo en tu vida, o tal vez luchas con ser altivo, tal vez luchas con simplemente tener mucha autoconfianza en ti. Y no estoy diciendo que en un contexto saludable confíes en tus actitudes, pero para salvarte, para que Dios sobre a través de ahí, necesitas creer y confiar en Él. Así que te quiero pedir que puedas ponerte sobre tus pies, cerrar tus ojos conmigo y que podamos orar juntos al Señor en esta mañana. Padre, queremos darte gracias, Señor. Yo quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Padre, gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, ciertamente lo que hablamos hoy es bonito, porque saber que podemos ser bendecidos, no hay uno de nosotros que no lo desee. Pero sé que también la otra parte de reconocer que hay pobreza espiritual en nosotros es difícil a veces. Pero quiero pedirte, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Porque pues yo puedo dar todas las palabras que sean posibles y puedo extenderme esto por horas, pero realmente podría afectar muy poco la vida de cada uno. Pero yo sé que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones y eres tú quien nos convence. Eres tú quien nos convence de poder entender tu verdad. Eres tú quien nos ayuda a reconocerte a ti. Y eres tú en especial quien nos ayudas a reconocer de que no tenemos capacidad en muchas cosas, en especial en cuanto a la justicia delante de ti, a la salvación, en cuanto a tu poder. Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes, quiero pedirte que tú obres en nuestras vidas, Señor, y quiero pedirte que en el nombre de Jesús puedas transformar el corazón de cada uno de nosotros, así como estos personajes que veíamos en la selfie, como David, como Moisés, como Pedro, como Isaías, que cada uno de nosotros pueda correr delante de ti reconociendo que hay algo que está quebrado aquí adentro y que necesita ser sanado por ti. Y que dejemos esa confianza a un costado y pongamos esa confianza en ti. Y que podamos ver el fruto de tu gloria en nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.